Bienvenidos a la segunda fase del taller de fortalecimiento institucional referido a la elaboración del documento de tesis. En la primera parte, el taller metodológico, ustedes pudieron hacer dos precisiones conceptuales importantes. La primera, referida a qué características o cuáles son los elementos, los pasos, el proceso del desarrollo de una investigación bajo la modalidad de proyecto factible. La pudieron identificar muy bien, lo pude observar a través de sus actividades, de sus producciones, y pudieron diferenciarlo de los proyectos de investigación, digamos, tradicionales que se desarrollan en las universidades, aquellas básicamente donde se utilizan métodos y técnicas cuantitativas. Adicionalmente a ello, ustedes pudieron hacer una precisión conceptual sobre qué es el fortalecimiento institucional y cuáles son las áreas que lo caracterizan. ¿Por qué estudiamos estos dos aspectos fundamentales? El primero, en relación a los proyectos factibles, para que ustedes tuviesen una visión clara, como de hecho lo demostraron en sus producciones, de cuáles son los pasos que ustedes van a desarrollar en la investigación. Y el segundo, para que ustedes pudiesen encuadrar el problema organizacional en una de las áreas de fortalecimiento institucional. Eso significa que no vamos a hablar de otras cosas ni van a abordar otros aspectos, sino aquellos que atañen directamente al fortalecimiento institucional. Pues bien, hechas esas dos, digamos, precisiones conceptuales, comenzamos entonces ahora la fase de elaboración del documento de tesis. Para esta fase hemos dispuesto dos documentos fundamentales, que son documentos de cabecera para ustedes. El primero es la guía de contenidos. En la guía de contenidos ustedes van a visualizar, van a identificar, van a precisar cuál es el contenido de cada uno de los capítulos y en qué deben ustedes, digamos, encuadrar el desarrollo de cada uno de esos capítulos. La guía de contenidos explica de manera muy didáctica, sencilla, cuáles son aquellos elementos que ustedes van a desarrollar en cada uno de los capítulos. Y el otro documento importante que ustedes tienen como cabecera es el protocolo de investigación. El protocolo de investigación no es otra cosa que una plantilla donde ustedes van a poder, digamos, armar, estructurar su documento de tesis. Esa plantilla ya desde el punto de vista de la forma está, digamos, diseñada de tal manera que ustedes puedan tomarla y en esa misma plantilla comenzar a redactar su documento de tesis. La plantilla, por supuesto, tiene ya su portada estructurada, tiene los elementos, digamos, de forma desde el punto de vista metodológico que tiene que llevar una tesis, y también en cada una de las secciones del protocolo están los aspectos que ustedes deben considerar al momento de desarrollar su documento de tesis. Por supuesto, este protocolo de investigación está casado con la guía de contenidos. El protocolo de investigación complementa la guía de contenidos. En el protocolo de investigación ustedes van a desarrollar todos los contenidos que se explican, se describen en el documento denominado guía de contenido por capítulo. De tal manera que estos dos documentos son los dos documentos de referencia que ustedes deben utilizar para elaborar su documento de tesis. En el aula hemos también publicado algunos documentos de referencia, de consulta, que ustedes pueden tener acceso a ellos fácilmente. Son textos de metodología, hay unos textos donde se define las características de los proyectos factibles, de tal manera que lo puedan utilizar como información complementaria a título referencial, para nutrirlos más en conocimiento. Pero básicamente la información que ustedes van a volcar en la plantilla o en el protocolo de investigación es producto de lo que ustedes observen en el objeto de estudio, en este caso en las instituciones que fueron seleccionadas
para, digamos, identificar un problema organizacional relacionado con el fortalecimiento institucional y a partir del cual ustedes van a formular una propuesta que es un proyecto para solucionar ese problema organizacional. De tal manera que, digamos, los elementos están servidos para que ustedes en los plazos establecidos puedan desarrollar su documento de tesis. Por eso hicimos el esfuerzo en el protocolo de investigación, de tal manera que ustedes cuando ya comiencen a desarrollar su documento de tesis, ese documento va a ser estructurado de acuerdo a lo que está establecido en el protocolo de investigación bajo la guía de, valga la repetición, de la guía de contenidos. Entonces, esos dos elementos son fundamentales para ustedes comenzar a desarrollar su documento de tesis. Recuerden que en la plataforma está habilitado el espacio de novedades donde ustedes pueden hacer sus consultas, donde pueden exponer inquietudes, dudas, y en el desarrollo de la segunda fase, pues por supuesto las iré, digamos, se las iré retroalimentando, las iré aclarando y las iré complementando. Lo que sí les sugiero es que antes de comenzar a escribir, tómense un tiempo para revisar la guía de contenidos y tómense un tiempo para realizar el protocolo de investigación, de tal manera que conozcan esos dos instrumentos y a partir del conocimiento de esos dos instrumentos, entonces ustedes sí comenzar a, digamos, redactar su documento de tesis. En una próxima entrega les estaré un poco explicando de qué va el capítulo número 1. ¿Por qué específicamente el capítulo número 1? Porque allí tienen que ustedes identificar cuál es el problema que ustedes van a contribuir a solucionar con el proyecto que ustedes van a formular o a diseñar en la última sección del documento. Quiero hacer hincapié que aunque el protocolo de investigación es el documento en sí de tesis, aunque esté estructurado por capítulo, el proceso de investigación es sistémico. Eso significa que ustedes, una vez estén, por ejemplo, formulando su proyecto, puedan volver al capítulo número 2, que está referido a las bases teóricas y a los antecedentes, y complementar la información, porque cuando avanzaron se dieron cuenta que hay aspectos conceptuales importantes incluir dentro de las bases teóricas. Entonces, como es un proceso sistemático y es un proceso integral, no significa que el abordaje de cada uno de los capítulos son estancos, ni que puedan ser retomados cuando ustedes ya vayan en avance de la redacción de algún otro capítulo. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque en la revisión, tal vez cuando estemos revisando su proyecto, que va a estar en el capítulo número 5, se les sugiera incorporar algunos aspectos teóricos o metodológicos en el capítulo de las bases teóricas o en el capítulo de marco metodológico. Incluso volver hacia la explicación del problema. Entonces, con eso no significa que vayamos a estar a ver cada uno de los capítulos como secciones estancas o secciones aisladas una de la otra. Por el contrario, a medida que vayamos desarrollando la investigación, podemos ir nutriendo cada uno de esos capítulos y podemos volver sobre cada uno de esos capítulos. Sí, solo sí, es necesario hacerlo, pero no se cierren a esa posibilidad ni los trabajen de manera aislada. De tal manera, pues, que reitero la bienvenida. Es una aventura totalmente, digamos, placentera, porque cuando uno está identificado con la institución y tiene un compromiso y una vocación de servicio, las propuestas que surjan para mejorar esa prestación de servicio a lo interno de la institución, pues nos satisfacen como profesionales, como servidores públicos o como trabajadores de esa institución. Así que bienvenidos y no tienen que temer, no es un proceso que necesita un conocimiento elevado,
simplemente estamos en un proceso de formación y le estamos dando las herramientas para que ese proceso de formación sea exitoso y ustedes lo asimilen de tal manera que puedan tener claridad de qué es lo que están haciendo y cómo lo están desarrollando. Así que una vez más, bienvenidos.